Que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos, hermanas que están escuchando esta palabra de Dios. Primera vez que predico acerca de este varón, Hazael, cuando él reina en Siria, y que Dios lo levanta justamente a él para mostrarle al pueblo de Israel todas las cosas que había hecho a las espaldas de Dios, de cómo se habían apartado del camino y de cómo se habían alejado de la voluntad de Dios. Y acá uno puede poner como ejemplo cuando muchas veces uno viene la prueba, viene la lucha o la dificultad, y cuántos cristianos hay que se apartan del camino, cuántos cristianos hay que dejan de hacer la voluntad de Dios y dejan de congregarse y dejan de buscar de Dios y se vuelven a las cosas del mundo. Hoy vamos a estar predicando acerca de el volvernos a Dios de todo corazón. Y si no nos volvemos a Dios, iglesia, las consecuencias que hay si uno no se vuelve. Acá podemos ver justamente que Dios había levantado a Hazael para justamente mostrarle al pueblo de Israel la maldad que había en su corazón. Y bueno, Dios era tan misericordioso que justamente lo había levantado a él justamente para que el pueblo de Israel viera que no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que se estaba dejando guiar por su corazón. Y ese es el error más grande que el ser humano puede cometer, el dejarse guiar por el corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce los corazones, los pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Pero vamos a leer la palabra de Dios a ver qué nos dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando, se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, y dile que seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que hagan tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y le metió en agua y le puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Gloria a Dios damos por esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta palabra en la cual tú nos has hablado, Señor, nos has guiado conforme a tu Espíritu Santo para que la podamos poner por obra. Oh Señor, ayúdame a poner esta palabra por obra, a entenderla y a obedecerla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando al otro lado de la pantalla. Amén. Esta palabra es una palabra de enseñanza. Esta palabra es una palabra que nos enseña de que no debemos de jugar con Dios, de que no debemos burlarnos de Dios. Hay gente que se burla del Señor y hay gente que no tiene temor a Dios.
Y qué triste es cuando el creyente pierde el temor a Dios. Porque eso quiere decir que le da igual pecar o no pecar. Pero cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, vamos a tomar las cosas con seriedad. Y vamos a ser prudentes porque no vamos a querer fallar a nuestro Señor Jesús. Y esta palabra es una palabra de enseñanza para que nosotros, iglesia, podamos aprender a justamente valorar las cosas que Dios nos ha dado. Recuerden, hermano, que el pueblo de Israel no viene justamente de esta época de Segunda de Reyes. Ya venía desde el tiempo del Éxodo. Y he aquí que en ese entonces el pueblo de Israel era prisionero de los egipcios. Era servidumbre y todo aquello. Pasaron batallas, luchas, pruebas, Dios les dio la victoria. Pasaron el Mar Rojo, pasaron luego los reinos, el Jordán, tierra prometida. Pero aún el pueblo de Israel seguía rebelde. Aún el pueblo de Israel le daba igual pecar o no pecar. Aún el pueblo de Israel se sentía cómodo justamente en ese estilo de vida de libertinaje. Y es como todo, hermano, el Señor se enfurece, el Señor se enoja y obviamente que cae el juicio de Dios sobre la tierra por nuestras faltas, por nuestros pecados y más si no hay un arrepentimiento. ¿Cuál es la consecuencia de pecar? Cuando usted no tiene arrepentimiento, es que vienen consecuencias. Porque si al menos en usted hubiera arrepentimiento, Dios se apiadaría de usted y Dios tendría misericordia y le daría una nueva oportunidad. Que Dios da oportunidades, pero si hay un arrepentimiento sincero. Debemos de aprender justamente esto, iglesia, de que nuestro arrepentimiento debe ser sincero, de lo más profundo de nuestro corazón. Y tratar de hacer justamente la voluntad de Dios y no la nuestra. Hay personas que en vez de hacer la voluntad de Dios quieren hacer su propia voluntad y que Dios haga la voluntad de ellos, y no es así. No es así. Nosotros somos siervos de Dios, por lo tanto debemos dejarnos usar por el Señor. No que nosotros le pidamos, Señor, a ver, haz como tú quieres y yo me lavo las manos. No. Te ordeno que hagas esto. No, qué esperanza. ¿Cómo uno va a ordenarle al Espíritu Santo que haga algo? No. Uno también tiene que ser sujeto, hermano. Y bueno, aprender las cosas de Dios, ¿verdad? Porque ese es el tiempo que uno debe dedicarle también a las cosas del Señor. Si yo no le dedico tiempo a las cosas de Dios, las bendiciones de Dios no van a venir sobre mi vida. Si en mi vida no hay consagración, ¿cómo puedo pretender que el cielo se abra? Si en mi vida, hermano, no tengo una relación íntima con Dios, ¿cómo puedo pretender que Dios me use? Si estoy más para las cosas del mundo que para las cosas del Señor. Y esta historia, hermano, es hermosa, hermosa, porque nos enseña del amor de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo, hermano, nos enseña el amor de Dios? Si está hablando de una guerra, si está hablando de que se iba a levantar un rey, el cual iba a deshacer con la maldad del pueblo de Israel. Sí, pero ¿por qué justamente Dios iba a levantar? Porque ahí habla de que Jehová, Dios, iba a levantar a ese hombre, a Hazael, como rey de Siria. ¿Por qué Dios lo iba a ungir? ¿Por qué Dios lo iba a levantar? Dios lo iba a levantar para que el pueblo viera, hermano, que estaba viviendo una vida de pecado, que estaban lejos de Dios, que cada día se estaban alejando más de la presencia del Altísimo y que necesitaban volverse a Dios de todo corazón. Por eso Dios mostró, hermano, por eso Dios levantó a ese hombre. Y venía el juicio contra Israel, venía, hermano, venía porque el pueblo era un pueblo dura cerviz, un pueblo que no se
gustaba vivir bajo los mandamientos del Señor, bajo las leyes del Dios vivo todopoderoso. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana, hermano, cuando muchas veces pretendemos hacer cosas en la carne y no le pedimos la guía a Dios. Hermano, cuando usted va a emprender algo, cuando usted va a hacer algo, debe pedirle la guía a Dios. Para que Dios guíe sus pasos, para que Dios guíe su caminar, para que sean pasos seguros, pasos certeros. Amén. Y esta palabra, hermano, nos enseña el perdón, la humillación. Hay gente que con el orgullo, que con la soberbia que cargan en el corazón, no son libres. Siguen atados al pasado. Y no dejan, hermano, que haya arrepentimiento en su corazón. Y siguen viviendo la vida loca. Y siguen apartándose. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere restauración. Dios quiere bendición para su iglesia, para cada hermano, para cada hermana. Pero depende de cada hijo, de cada hija. Depende de cada siervo, de cada sierva, que quiera meter a Dios en primer lugar. Si tú pones a Dios en primer lugar a partir de ahora, vas a ver su gloria. Vas a ver cómo Dios va a marcar un antes y un después en tu vida. Amén. Vamos a leer un poco lo que decía la palabra esta. Una palabra de gran bendición. Primera vez que tengo la oportunidad de poder predicarla. Y Dios, mediante esta palabra, vamos a estar llevándola, si Dios quiere, el próximo domingo a nuestra iglesia de la Unión. Y dice la bendita y poderosa palabra de Dios: Eliseo se fue luego a Damasco. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Claro que Ben-Hadad pretendía de que Dios lo iba a sanar, Dios lo iba a restaurar. Pero claro, ya su tiempo ya se había cumplido. Y no iba a pasar eso. Bien dice la Biblia, hermano, que hay un tiempo para nacer, un tiempo para vivir y un tiempo para partir. En este mundo estamos de paso. Y acá tenemos la enseñanza, hermano, de que este rey Ben-Hadad estaba enfermo. Estaba en las últimas. Estaba sin fuerzas. Pero él esperaba en Dios de que Dios lo sanara. Él esperaba en Dios que Dios lo levantara, que Dios lo restaurara. Pero no fue así, porque ya era su tiempo. Ya era el tiempo de partir. Y bueno, uno tenía que aprender eso, ¿verdad? Y dice: el varón de Dios ha venido aquí. Y había volcado justamente su esperanza en ese varón, en Eliseo. Pero bueno, Eliseo no podía dejarse guiar por lo que le guiara el corazón, sino por lo que le guiara el Señor, conforme a su gracia y divina misericordia, conforme a su Espíritu Santo. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. Y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Hay gente que está como el rey de Asiria, como el rey de Siria, que están enfermos, que se sienten sin fuerzas, que no tienen ganas de seguir adelante, que se sienten ya en las últimas, que sienten que ya han cumplido el plan que Dios tenía en sus vidas. Hay gente que está pasando un proceso. Hay gente que se le ha levantado el enemigo en la casa, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la salud, en la economía. Hay gente que está pasando por ciertos procesos, los cuales muchas veces te hacen preguntar: ¿dónde está Dios? Y estás preguntándole y rogándole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Cuándo seré libre? ¿Cuándo vendrá la sanidad a mi vida? Pero no es en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Dios y el propósito que Dios tiene contigo, iglesia.
Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ahí está, ya era el tiempo de Dios, hermano. La misión de este varón ya se había cumplido. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. ¿Y por qué lloró Eliseo? Eliseo lloró, hermano. Sintió un profundo dolor por cómo el pueblo de Israel se había dado vuelta. Por cómo el pueblo de Israel se había olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Y bueno, y porque Dios iba a levantar a Hazael justamente como rey de Siria, luego de Ben-Hadad. Y bueno, venía el juicio de Dios para Israel. El juicio de Dios por su desobediencia. El juicio de Dios por su rebeldía. Por querer vivir a su manera. Y Dios, hermano, fue justamente movido a misericordia. Y no levantó a este rey por levantar. Lo levantó con el propósito para ver si el pueblo de Israel se humillaba. Para ver si el pueblo de Israel volvía en sí y reconocía que no es nada si no tiene a Dios. Para que el pueblo de Israel viera, hermano, la importancia que es de tener a Dios en la vida del creyente, en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, hermano, pero necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en cada momento, en cada paso de fe que damos en nuestra vida. Dios tiene que ir delante de nosotros. Dios debe guiar nuestros pasos. Dios te va a llevar a la victoria. Dios te va a llevar la bendición. El tema es que debemos de poner de nuestra parte, iglesia, y consagrarnos a Dios, alejarnos del pecado, alejarnos de la vieja vida y vivir una vida como Dios manda, en santidad, hermano. Una vida como Dios manda, buscando la presencia de Dios. Acá hay gente que ya no ora como antes. Acá hay gente que ha perdido el primer amor. Acá hay gente, hermano, que tiene que justamente ser zarandeado por Dios, pasar por la prueba para volverse a Dios de todo corazón. Acá hay gente que aún no aprendió la lección, hermano. Acá hay gente que Dios debe nuevamente probarlos porque se han olvidado de lo que Dios ha hecho. Acá hay gente, hermano, que no ha perseverado. Acá hay gente que se dejó guiar por el hombre, por la mujer. Acá hay gente que perdió su mirada en Dios. Acá hay gente, hermano, que era de bendición en la obra del Señor y ahora están fríos. Han decidido dejar la oración. Han decidido no doblar rodillas. Han decidido volcarse a las cosas de este mundo. Y déjeme decirle, iglesia, que si tú te vuelves la cosa al mundo, Dios va a levantar un Hazael para que te muestre, hermano, que lo que tú estás haciendo está mal. Y para que te vuelvas a Dios de todo corazón. ¿Cuántos me dicen amén a esta palabra? Dios ve lo que estás pasando. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu proceso. Dios lo sabe todo, iglesia. Él no se ha olvidado. Aleluya. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás con fuego. A sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. O sea, sabían que si se levantaba Hazael como rey de Siria, Dios iba a destruir esa generación. ¿Por qué? Porque era una generación perversa. Una generación que se deleitaba en el pecado. Una generación que servía
seguía a otros dioses. Aleluya. Hermano, no vuelvas atrás. No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió y reinó Hazael en su lugar. ¿Por qué tuvo que reinar Hazael? Para que el pueblo de Dios volviese nuevamente a Dios. Esta palabra el Señor nos habló, esta palabra el Señor nos enseñó la importancia de buscarle, la importancia de no volver atrás, la importancia de seguir adelante aun cuando no tienes fuerzas. ¿Has caído en pecado? Humíllate, que Dios te va a levantar. Haz la voluntad del Señor, amén. Hermanos, son las 11:30 y nosotros vamos a ir despidiéndonos. Hoy fue una jornada larguísima. Ya desde las 9 de la mañana ya estábamos en pie, hermano, para servir a Cristo. Y bueno, recién ahora estamos terminando el servicio para la gloria de Dios. Esta palabra me bendijo y bueno, espero que sea de bendición también para el pueblo de la Unión este próximo domingo. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga.